O sea que todos los que están acá pueden empezar a trabajar y tienen instalado R y RStudio. Sí. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces vamos a ver la presentación. Si ustedes las bajaron, empieza, bueno, hablando de esto, qué es lo que vamos a hacer hoy, la parte de instalación. Igual cualquier duda, cualquier problema de instalación o de comando lo vamos viendo. Vamos a ver los primeros pasos, cómo es el código y medidas de resumen, cómo resumir la información, que es la primera etapa, y después vamos a empezar a hablar, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es el ajuste de modelos, pruebas de hipótesis. Después, la semana que viene ya vamos a ver factorial, después regresión y los otros temas. Bien, lo que me gustaría que empezáramos a hablar un poco esto, porque es como base, ¿qué es lo que nosotros buscamos cuando hacemos análisis estadísticos, ¿no? Entonces, por lo general, lo que nosotros tenemos es una serie de preguntas sobre nuestro objetivo, que es nuestro ensayo, o la información, o la investigación que estamos haciendo. Y las herramientas que nos da la estadística tienen que ver con estos pasos que están acá planteados, ¿no? O sea, nos sirve para plantear preguntas. O sea, qué preguntas les estamos haciendo a nuestros datos, a nuestro ensayo y qué respuesta queremos obtener de ellos. Después, hay muchas herramientas que sirven para planificar y realizar estos estudios, ¿no? Todo lo que tiene que ver con diseño, todo lo que tiene que ver con muestreo, con la recolección de datos. Bueno, después la parte de recolección de datos y el armar el tamaño de muestra es todo un área. Cómo analizar esa información y cómo obtener. ¿Cuándo yo hago análisis estadístico? Cuando mis datos tienen incertidumbre, ¿no? Si yo, por ejemplo, hago un censo, en un censo los análisis estadísticos que hago son descriptivos, no hago prueba de hipótesis porque en el censo yo tengo toda la información. Entonces, muchas veces, ¿no? Me ha pasado de investigadores que quizás a través de simulación generan una base de datos y después quieren hacer una prueba de hipótesis. Pero no, esa es tu población, es tu todo. Ahí no hay prueba de hipótesis, ahí no hay incertidumbre. Bueno, entonces esto es más o menos lo que nosotros estuvimos hablando y nos dice, entonces tenemos que tener en claro antes de empezar a hacer cualquier ensayo, porque todas estas preguntas no las tenemos que hacer a priori. Antes de empezar el análisis estadístico, antes de pensar el ensayo, tenemos que tener en claro cómo vamos a recolectar los datos, cómo los vamos a analizar esos datos, tanto desde el soft, desde el modelo, desde los conocimientos que tenemos. ¿Qué grado de confianza puedo tener en mis resultados? O sea, yo realmente necesito tener un grado de confianza muy alto. Todo eso depende del marco o de lo que esté trabajando. No es lo mismo estar haciendo análisis descriptivos o estar haciendo, de pronto, ajustando un modelo para un equipo que estoy calibrando. ¿Y qué exactitud tengo que tener con mis estimaciones? Esas son cosas que yo tengo que a priori saber. Otra de las cosas que tenemos que tener en claro es que hay dos áreas, ¿no? Está el área de estadística descriptiva, que simplemente lo que nos enseña es hacer resumen, nos cuenta cómo son nuestros datos. Para esto vamos a hacer tablas de frecuencias, vamos a resumir la información, gráficos y estadísticas. Con todas estas nuevas tendencias de data mining, de machine learning, toda esta área de estadística descriptiva creció bastante, ¿no? Y entonces hay muchas más herramientas porque se está trabajando con bases de datos mucho más grandes. Y después está la estadística inferencial. Inferencial es ir de un sistema particular a uno general. O sea, yo quiero inferir a partir de una muestra cómo es esa población. Entonces, para esto tengo todo lo que sea el área de estimación, prueba de hipótesis y ajustes de modelos. Y según cómo yo obtenga mi información, vamos a ver que tenemos datos observacionales o descriptivos. En este caso el investigador no interviene, simplemente lo que hace es mira, ¿no? Solo mira el proceso. ¿Qué puede pasar cuando mis datos son observacionales? Bueno, en este caso yo puedo tener confusión de efectos, porque al no controlarlos yo, hay cosas que no puedo diferenciar. A veces es difícil identificar cuál es la unidad de muestreo, cuál es el individuo que estoy midiendo, y los tratamientos no están asignados al azar. Entonces eso, en el momento de obtener mis resultados, lo tengo que tener en cuenta. Voy a tener un montón, cuando haga un análisis de varianza, un análisis de componentes,
voy a ver que hay una gran parte que no voy a poder explicar. En el otro lado tenemos los estudios experimentales, ¿no? O manipulativos, donde sí el investigador trata de controlar la mayor cantidad de efectos. En este caso, a priori, yo lo que tengo que tener en claro es esa variable respuesta que yo voy a medir, qué factores la afectan como para poder controlarlas. Y los que no puedo controlar, también tenerlos identificados como para saber a priori eso. Pero acá yo defino la unidad experimental y defino los tratamientos. Bueno, eso es lo que yo siempre trato de que tengan en claro, que la estadística empieza antes de tener los datos. Antes de tener los datos, yo me tengo que sentar con mis objetivos y con mis hipótesis y tener en claro estas cositas que recién estuvimos hablando. Bueno, todas estas las ventajas que tiene trabajar con R, todos lo tienen en claro, ¿no? Que esto es gratis, que, bueno, gratis, pero uno lo paga en tiempo también, ¿no? Porque hay muchas cosas que uno tiene que aprender y la curva de aprendizaje a veces es más lenta. Y otra de las cosas es que es continua, todo el tiempo. Ahora vamos a ver que hay un par de librerías que usábamos hace un tiempo que ahora ya, si bien siguen existiendo, aparecen otras librerías que hacen incompatible el uso. Entonces cuando uno empieza a trabajar con R, se da cuenta que está todo el tiempo tratando de aprender cosas. Bueno, esto es lo que les quiero decir. Y otra de las cosas importantes es esto, ¿no? Una de las cosas que hace que mucha gente le cueste es como que yo a priori tengo que saber. Si yo trabajo, por ejemplo, con Infostat, me manejo por menú, ¿no? Toco menú, modelos o análisis de varianza y aparece todo un cuadrito que me va guiando. Acá nadie me guía, yo tengo que saber qué es lo que quiero a priori, ¿no? Y tampoco me va a dar un resultado que yo no le pida. Hay otros SOS, por ejemplo, trabajé mucho tiempo con SAS, que cuando uno hace un análisis y le pide el output o los resultados, tira un montón de resultados que yo después tengo que analizar. En cambio acá no. Esa es una de las cosas que tiene trabajar con un programa como R. Bueno, esto de lo de la interfaz lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero todo el mundo más o menos tiene claro que lo que vamos a usar es R, que es un IDE. Es el más popular. Aparecen otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora se puede trabajar. Vieron que Google creó lo que se llama el Google Colab, que se puede trabajar en forma colaborativa. Uno puede trabajar desde Google sin tener nada instalado directamente. Pero si yo lo estoy trabajando desde mi PC, uno de los IDE, existían otros antes, TINR, o se pueden trabajar, pero este es el más común y el más amigable, que por lo general hace esto, ¿no? Tenemos las 4 pantallas. Todo esto es modificable. Tanto lo que yo les voy a contar hoy como lo que les va a contar Agustín, que lo vamos a presentar el lunes, pero andaba por acá hace un rato, y lo que va a traer Adriana son las herramientas que nosotros más utilizamos. Hay muchas maneras de configurar RStudio, de armar las pantallas, los colores, los fondos pueden ser negros. Es totalmente eso customizable, o sea, cada uno puede usarlo. Solo lo que nosotros le mostramos es lo que cada uno de nosotros trabaja desde nuestra experiencia. Bueno, entonces, vamos a ver esto de cómo podemos trabajar una manera fácil de ubicar nuestras bases de datos y nuestros scripts es con lo de proyectos. ¿Todo el mundo sabe lo que es armar un proyecto en R? ¿No? Bueno, entonces vamos a verlo. Ay, esperen, cuando yo abro R, bueno, yo acá ya lo tengo, lo están viendo, ¿no? Bueno, esto yo ya lo tengo hecho, lo voy a cerrar para hacerlo de nuevo. Ustedes lo que tienen que hacer es, primero, acá yo tengo, ahora puesto en mi carpeta, ¿sí? Yo bajé a una carpeta todo el material de esta clase. Yo tengo más cosas porque, bueno, son algunas pruebitas que yo hago. Pero acá, yo fíjense que tengo todos los scripts que tienen ustedes y las bases de datos. Bueno, entonces esto lo tengo que tener en mi carpeta. Traten de no nombrar a las carpetas ni con ñes, ni con acentos, ni con símbolos raros, porque después es muy difícil de que R las lea. Como es un lenguaje que
no reconoce ni los acentos ni las señas, después les va a decir que no. Bueno, entonces yo abrí R y no tengo nada. Entonces me voy acá donde dice Files y fíjense que primero me dice un nuevo file, pero después me dice un nuevo proyecto, New Project. Entonces me voy acá. Ustedes lo que me gustaría es que lo vayan haciendo y que si a alguien no les sale, me avisa. Y lo hacemos juntos, compartimos pantalla, ¿sí? Bueno, entonces acá fíjense. Un nuevo directorio, eso es porque yo no tengo nada cargado. Entonces me va a armar una carpeta vacía. Y este que es un directorio existente. Si ustedes ya bajaron y tienen los scripts que yo les mandé, entonces van acá, donde dice un directorio existente, lo pueden escribir o lo pueden buscar. Bueno, entonces yo acá lo busco, yo lo tengo acá y está el mío, miren, tengo R del PG y es este curso clase 1. Y acá le digo que lo abra. Bueno, yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo hecho, si no me va a armar otro nuevo. Bueno, igual si lo hago, entonces bueno, lo voy a hacer. Lo voy a crear. Bueno, entonces fíjense, ¿qué es lo que me apareció? Como yo ya lo tenía hecho, igual aparece acá arriba, a la derecha, no sé si lo ven todos, que dice clase 1, EPG 2022, que es el nombre de mi carpeta. Ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Y entonces, si voy acá, donde dice Files, están todos los scripts y están todos los comandos. ¿Esto para qué sirve? Para que cuando yo quiera abrir un archivo o quiera guardar cosas, ya directamente R sepa dónde lo va a hacer. Si yo no hago esto, lo que va a hacer, va a ir poniendo todo en la carpeta donde está R, ¿sí? Entonces, no es obligatorio que esto lo hagan, pero ayuda mucho, porque muchas veces uno de los problemas que tenemos es encontrar dónde están las carpetas. Si ustedes no hacen eso, tienen que acá, donde dice sección, setear el directorio de trabajo. Eso lo pueden hacer también, si no tienen armado un proyecto. Bueno, a ver, ¿todos pudieron hacer esto? Los otros que no se ven y están mudos también, todos, sí. Todos. Sí. Bueno. Sí, medio lenta la compu, pero sí. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a ver cómo seguimos. Bueno, entonces igual acá, si después lo quieren replicar, están las pantallitas. Bueno, entonces el primero que vamos a trabajar, yo estos los estuve revisando ayer porque siempre hay cosas que cambian, es uno que se llama primeros pasos. Entonces yo voy acá directamente, que dice primeros pasos en R, lo abro y me aparece el script. Como yo estuve trabajando, me guardó acá, en esto que es el ambiente, estos objetos. Pero, ven de acá, se puede borrar. Si ustedes no los quieren borrar todos, acá ven que dice lista, yo le puedo pedir que esto sea una grilla y puedo marcar cuáles quiero borrar. Si le doy con esta escobita, va a borrar todo, pero si yo solo quiero borrar algunos, los marco y los borro. Entonces ahora sí, ¿no? A estos los borro. Listo. Entonces empiezo de cero. Bueno, entonces, yo voy a ir más o menos rápido porque sospecho que si ya muchos usaban R y esto, más o menos lo tienen. Si alguien quiere agregar, porque siempre hay cosas nuevas que ustedes me pueden enseñar a mí o a sus compañeros, porque todo el tiempo aparecen nuevos recursos, estén dispuestos a participar sin ningún problema. Bueno, entonces, ¿cuál es la lógica? La lógica es que yo voy a trabajar formando objetos y esos objetos van a tener distintas características. Un objeto puede ser un valor, puede ser una base de datos, puede ser el resultado. Entonces, por ejemplo, yo voy a armar un objeto que se llama X y le asigno. Este es el símbolo de asignación.
Esta forma de asignar es un poco más clásica, ¿no? Ahora van a ver que en muchos programas directamente la asignación se hace con el signo igual. Yo no encontré mucho cuál es la diferencia, porque no soy programadora, pero nosotros vamos a usar R. R tiene distintas tendencias de programación. Está lo que es R base, que son los primeros comandos que se iniciaron, y ahora hay toda una área un poco más nueva, que es todo lo que tiene que ver con Tidyverse, que tiene otra lógica de programación. El curso este no está orientado a que ustedes aprendan a programar, sino que aprendan a usar R, o sea que si tienen un libro con R, si bajan script con R, sepan copiarlos, pegarlos y adaptarlos. Por lo general, el que no es programador difícilmente escriba R directamente de cero. Entonces por eso les vamos a ir mostrando dentro de nuestros conocimientos las distintas opciones que hay, para que si ustedes se encuentran con, por ejemplo, hay muchos papers ahora que vienen con los comandos en R, que sepan que si la asignación se hace usando esta simbología o esta, es equivalente. ¿Sí? Bueno, entonces yo esto lo corro desde acá arriba donde dice RAM y me va a aparecer acá el objeto. Fíjense que no hizo absolutamente nada. Acá abajo en el output lo que hace es replicar y mostrarme. Este output también se puede borrar. Acá hay medio escondido una escobita. Y si no, con un viejo comando que es control L, de limpiar. Pero si lo hago así, también. Fíjense que no cambió y lo que hizo fue pisar el otro objeto. Eso es una de las cosas que hay que tener cuidado, que cuando yo genero un objeto, una base de datos con un nombre de uno que ya existía, a diferencia de otros programas que avisan y le dicen, mira, esto ya está, realmente querés volver a ponerlo, acá no nos avisa. Entonces, como uno siempre tiende a darle el mismo nombre a las distintas cosas, hay que tener cuidado con eso. Bueno, los objetos pueden tener distintas características. Entonces, una manera de saber qué tipo de objeto estoy generando es usando esta función que es mod. Entonces me dice que lo que yo generé es un número. Bueno, vamos a ver un poco con esto qué es la lógica, qué son las funciones. La lógica de R es que hay toda una serie de funciones que lo que van a hacer es modificar ese objeto que yo generé. Las funciones están agrupadas en paquetes. Muchas de los, cuando ustedes bajan R, hay muchos paquetes que ya vienen instalados. Pero después hay otros que son muy específicos y que ustedes los tienen que instalar en la medida que lo vayan a usar. Ahora después un ratito vamos a ver un poco dónde buscar, cómo puedo yo saber qué paquetes usar. Entonces, si esta es mi función, yo lo que puedo hacer es sombrear esto, tocar F1 y se me abre acá el help. Entonces esto es una hojita en HTML que yo la puedo ampliar y se me abre una ventana. Entonces me dice, acá arriba, lo primero que está acá entre estos corchetes es de qué paquete es esta función, ¿no? Entonces este es el paquete base, que ese ya viene instalado por default. Y entonces acá me da cuáles son los distintos argumentos. Me explica cuáles son los distintos argumentos y por lo general al final hay un ejemplo. Cuando yo quiero aprender a usar una función nueva que desconozco, una manera de aprender fácilmente es copiar esto y pegarlo. Fíjense, por ejemplo, para abrir una librería vamos a ver que una manera es decirle que la abra escribiendo la palabra library. Pero también antes se usaba esta, require. Pero siguen usándose las dos. ¿Bien hasta acá? ¿Sí? Bueno. Andrés, yo justo me estaba mirando R y no vi dónde tocaste para entrar ahí. Para entrar al help de cualquier función, yo lo que hago es sombrear esto y tocar F1. Esa es una de las maneras. Otra de las maneras es ponerle adelante un signo de pregunta, que también lo vamos a ver. Para aprender a usar R, lo importante es que ustedes sepan que existen muchas ayudas, que uno esté todo el tiempo
googleando, buscando en los foros o buscando acá. O sea, una vez que uno más o menos tiene en claro dónde y a quién pedirle ayuda, dónde buscar, después es más fácil seguir trabajando. Bien, bueno, entonces nosotros con esto generamos un objeto que tenía un número. Pero también podemos generar un objeto que sea un carácter. Entonces, por ejemplo, yo puedo armar un objeto que se llame silla. A ver, Agustín. ¿Está Agustín acá? Hola, Sí. hola. Ah, Sí, Teresa, disculpame que Sí. te corte. Vos sabés que en el mail están algunos chicos preguntando para entrar, ¿no están en lista de espera? ¿y cómo veo la lista de espera? Yo no los tengo en lista de espera. Claro, porque hay 21. ¿Te llegaron a vos al mail? Era eso, nada más para que lo chequees por la duda. A ver, perdón, voy a revisar el mail. ¿Vos, Agustín, tenés acceso a los correos de esos chicos que quieren entrar? Sí, están contestando sobre el mensaje de bienvenidos al curso. Bueno, haceme un favorcito. Vos podés copiar acá en el chat y yo les doy los ingreso manualmente. Dale, genial. Dale, gracias. Bueno, entonces, habíamos dicho que acá yo estoy generando un objeto, pero ahora en vez de un número le estoy diciendo que es una palabra. Bueno, entonces fíjense, el objeto X sigue existiendo. Y lo que yo les decía antes, ¿no? Que pisó al otro objeto, pero no me hizo nada. O sea que el 2 me desapareció. Entonces si yo ahora le pregunto qué es, y me dice, bueno, no, lo que generaste ahora es un carácter. ¿Por qué es importante identificar qué tienen los objetos? Porque, bueno, va a haber operaciones que yo voy a hacer y necesito que esos valores sean números. Muchas veces cuando uno importa o cuando uno escribe, puede ser que lo tome como un carácter cuando lo que realmente yo necesito es un número. Bueno, a ver si me disculpan, yo voy a ver si puedo hacer ingresar manualmente a esta. Copiar. ¿Y de dónde hago? ¿Cómo hago ahora? Esto cambia todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo hago para invitar a alguien a esta sala? ¿Alguien de los que está acá sabe cómo hacer eso? No, ni idea. Más que con el link, no sé cómo sería. Sí, en el iconito de donde están las personitas, que aparece 19, abajo Sí. a la derecha, ahí entras y arriba de todo te dice añadir personas. Acá me dice personas y buscar. No me parece añadir. A ver, Ya. para que me fijo si les puedo agregar, porque a mí sí que me parece. Y qué raro que te aparezcan a vos y no a mí. Sí. Puedo agregar todas. El tema es que le va a llegar un mail y si no pueden entrar, porque... Les va a llegar un mail. Pero antes había una manera de ir agregando, invitando personas directamente desde acá. Eso desapareció. Lo que pasa es que en la Facultad de Agronomía teníamos
No recibí ninguna invitación. Ay, pero yo esos sí los agregué. Bueno, no sé. Vos, Agustín, ¿les podés mandarle? Les tengo que mandar yo. Perdón, todo este Estaba lugar. contestando sobre ese mail para pasarles el link y a ver que prueben entrar de nuevo. ¿Pero necesitan tener invitación sí o sí para entrar? Yo entiendo que te tendría que aparecer alguna ventana emergente ahí que te dice que está... Que se están queriendo unir. Entrar y lo tenés que admitir, pero no sé. Si ellos dejaron... Este es el calendario. Creo que si ponen que van a asistir al evento que vos creaste, Teresa, ahí debería dejarlo centrado automáticamente. Y sí, eso es, pero ves que acá hay 9 que no aceptaron, que deben ser los que no están pudiendo entrar. Estos que están acá nunca dijeron que sí. Bueno, yo estos los voy a volver, los voy a volver a unir de acá. A mí, una de las chicas me habló por WhatsApp, que es la conozco, y me dice que le dice que está en espera. O sea, puede ingresar, pero cuando toca unirse, debería aparecerte, Teresa, una ventanita emergente, una persona se Sí, pero no aparece. Le tenemos que decir a la EPG que rompa el chanchito y compre Zoom. Lo que pasa es que a veces se inscriben con un correo que no es el que usan, entonces después no lo ven. Bueno, no puedo hacer esto. Bueno, ¿pudieron ingresar? No. Ahí yo les envié el link de nuevo. Muy bien. Claro, es que a mí no me aparece la opción esa de que haya gente esperando. Acá no aparece nada de todo eso. Bueno, seguimos y después, no sé, les daré una clase aparte a los que entraron. Veré cómo lo solucionamos eso. Bueno, entonces estábamos con esto, de cómo reconocer el modo de un objeto. Bueno, esta es otra función que es ls, que lo que hace es listarme todos los objetos que yo tengo. En este caso, como simplemente lo único que tenemos este x, es el que me muestra. Bueno, otra cosa importante es esto, ¿no? Que es sensible a mayúsculas y a minúsculas. Estos signos de pregunta que aparecen es porque yo escribí con acento y como yo les decía antes, R no reconoce acentos, lo guarda y cuando lo vuelve a leer me lo convierte en un símbolo. Si bien hay paquetes y hay maneras de poner esto, no siempre funciona, ¿no? Bien. Bueno, entonces, también lo que puedo yo armar son vectores. Un vector es una concatenación de una serie de números. Entonces, la letra que aparece adelante C está indicando eso, ¿no? Que es la concatenación. Un vector puede ser numérico o puede ser una serie de caracteres. Por ejemplo, yo puedo con esto guardar un vector que es habitantes
Y entonces acá me aparece, como es un objeto numérico con 4 valores, puedo armar un vector con caracteres. Entonces acá me aparece que esto es un objeto también con 4 valores, pero fíjense que me dice que es un carácter. Después hay toda una serie de funciones que nos permiten generar valores y guardar números. Por ejemplo, esta que se llama rep, lo que hace es repetir este número 6 veces. Entonces fíjense que me genera un objeto que se llama x1, que lo que hace es repetir esto 6 veces. También puedo generar números con una secuencia, por ejemplo este, que de 1 a 10, fíjense que lo que hace es generar. Fíjense que acá no me están apareciendo abajo los resultados. Una manera de que me aparezcan los resultados es que yo escriba el objeto solo así, por ejemplo este que es m2, x2. Y otra forma a veces práctica es que si yo le pongo un paréntesis adelante y uno al final, entonces entiende que lo que yo quiero es que lo ejecute y que me muestre el resultado. Estos son como distintos. Bueno, este hace la secuencia de los valores, pero tomando intervalos de 2. ¿Sí? Bien. Agustín, ¿estás por ahí? Perdón. Sí. ¿Y pudieron entrar? No. Ahí hay una chica que dice que está pidiendo permiso y que no puede acceder. Yo no sé si le dio el botón o no. Ahí apareció uno, Federico. Hola. ¿Qué hace Federico? Ahí Ah. ¿Y cómo Lo que hiciste? hice fue entrar en el calendario donde salía la charla, invitación, y me autoinvité, pero el Gmail. Tal vez puedo hacer eso. Ah, que los que entraron no tienen cuentas de Gmail. Ah, ahora Claro, escribí. eso estaba viendo. Lo último que pasa es la cuenta de Gmail y desde ahí, desde el calendario, invitarlos a unirse a la charla, pero a su cuenta de Gmail, y ahí entré sin problemas. Ah, porque Meet es una herramienta de Gmail. Claro. Claro, pero antes entrabas con cualquier cuenta. Bueno. ¿Querés escribirles eso, Agustín? ¿Podés? Dale. Dale, gracias. Bueno, una cosa nueva, a ver. Lo voy a anotar primero. Bueno. Si no, lo que vamos a hacer después, si hay muchos que quedan afuera, es abrir un Zoom, que nos pasemos todos a Zoom y hasta que todos tengan una cuenta de Gmail. Igual esto que estamos viendo, me imagino que la mayoría más o menos lo conoce. Bueno, entonces estas son distintas formas o distintas funciones que tiene R para trabajar. Bien. Uno de los objetos más importantes que más vamos a utilizar, los que hacemos análisis estadísticos de ANOVA, es lo que se llama un data frame. Un data frame es un objeto donde yo guardo información. Es algo parecido a lo que es una hoja de Excel, ¿no? Entonces, en el data frame yo tengo columnas que indican las variables y filas que indican los registros. Entonces, por ejemplo, yo acá había armado dos vectorcitos, uno que tenía países y uno que tenía números de habitantes. Los puedo unir, cada uno va a ser una columna, y le digo que esto lo configure como un data frame. Entonces, si se fijan acá, me apareció como un objeto que es data, y me aparecen las dos columnas y los países. Cuando yo tengo más de una variable, fíjense que acá me aparece como un circulito. Si yo esto lo expando, me dice qué es cada una y cómo lo leyó. Esto cuando yo importe es importante revisarlo antes, porque muchas veces no me dan, porque los leyó mal, porque los números no los tomó como valores. Entonces, eso es importante. Bueno, y acá está esto que sería la ayuda, ¿no? Que es lo que habíamos hecho antes. Por ejemplo, si hay una función nueva que yo no conozco y que quiero usar, una manera era esta de sombrearlo y tocar F1, y la otra es ponerle un signo de pregunta. Entonces me aparece acá en dónde está esta función, ¿no? Por ejemplo, el genérico, que está acá en el paquete base,
Entonces yo acá lo busco como plot. Y entonces en la ayuda me aparecen todos los argumentos que tiene, ¿no? Fíjense que acá hay dos que son obligatorios, X e Y, en un plot, es qué es lo que voy a poner en el plot en el eje X, qué voy a poner en el plot en el eje Y. Después vamos a ir viendo las ayudas de otras funciones. Cada argumento en la función tiene su explicación. Y muchas veces hay argumentos que vienen por defecto, que ya viene asignado un valor. Por ejemplo, si yo quiero hacer, no sé, un intervalo de confianza y uso esa función, me dice que el nivel del intervalo de confianza es del 95%, pero yo puedo querer cambiarlo. Entonces eso vamos a ir viendo cómo buscar cuáles son los valores que vienen por defectos. Bueno, una de las cosas que yo les quería mostrar es esto de las funciones o de los paquetes, es dónde encontrarlos. ¿Cómo saber qué paquetes son los que yo tengo que utilizar? Estoy tratando de abrir... Bueno, yo acá abrí R, ¿no? Abrí R Project, ¿todos están viendo? Bueno, entonces, en esta página, fíjense que hay como un montón de cositas de donde ustedes lo bajaron. Y si ustedes acá eligen, por ejemplo, un CRAN cualquiera, van a ver que ahora cambió el menú, ¿no? Entonces acá están todos los paquetes y está esto que son TaxView. Entonces fíjense que lo que tienen acá son todos los paquetes, pero agrupados por temáticas. Los voy a agrandar un poquito, ¿no? Por ejemplo, imagínense que yo quiero trabajar en espaciales. Entonces acá está toda la descripción del conjunto de paquetes espaciales, dice qué cosas puedo hacer y están cada uno de los paquetes y le cuenta a cada uno de los paquetes qué es lo que hace. Entonces ustedes pueden investigar, si están en una temática donde no está por default bajada la librería, saber qué está. Cuando empiezan a trabajar con un paquete, lo importante es que se fijen, ¿no? Más o menos quién es el autor, si está, porque a veces hay paquetes que son muy nuevitos, que salen de alguien que, no sé, que hizo una tesis o que lo publicó y después los descontinuó, entonces muchas veces desaparecen. Bueno, así entonces de acá ustedes pueden ver, por ejemplo, no sé, quieren trabajar en econometría y están todos los paquetes. Esta es una manera rápida de saber dónde puedo encontrar las funciones que yo necesito para mi área específica. Después acá hay otras cosas que son los manuales, que esto son como muy básicos, si ustedes quieren verlos. Y donde están las contribuciones, fíjense que hay manuales que están en inglés, pero también hay algunos que están en otros lenguajes, ¿no? En chino, en francés, y hay también algunos que están en español, si quieren leer. Pero igual ahora hay muchísima bibliografía online libre, entonces esto lo pueden buscar. Pero dentro de... Sí. Ahí están pudiendo entrar. Con lo que dijo Federico ya lo... Ah, buenísimo. Bueno, bárbaro. Bueno, lo tenemos que tener en cuenta para la próxima, que tienen que entrar solo con las cuentas de Gmail. Bueno, entonces acá, si ven, hay un montón de bibliografía. Igual acá en la página
en la primera unidad yo les marqué una serie de bibliografía. Estas son cosas que están online y que son libres, ¿no? Por lo general son, por ejemplo, esta página, si está bueno, que ustedes tienen ganas de hacer, que se llama Recoder, no sé si la vieron alguna vez. Es un curso online. Entonces, acá tiene toda una serie de tutoriales para las distintas áreas que ustedes los pueden ir haciendo y son específicos, ¿no? Por ejemplo, quiero aprender a usar esta función, quiero hacer un bucle, quiero hacer un apply. Esto está bueno. Y es gratis. Fíjense que tiene un montón de funciones. Este Recoder lo pueden usar tranquilamente. Bueno, esto lo vamos a ver después, que es un paquete que se utiliza mucho, especialmente ahora todo lo que es base de datos. Esto es un paquete que si ustedes se lo bajan o lo siguen, les aparece en R. Es como un tutorial que ustedes van haciendo ejercicios y los van bajando. Bueno, y después hay distintos cursos introductorios. Estas son las páginas de ayuda que están buenas. Entonces hay montones de páginas de ayudas para las distintas cosas que también ustedes las pueden buscar y las pueden ir viendo. Y esta es una página donde hay cuestiones de estadísticas generales que son bastante básicas. Bueno, en la medida que yo encuentro algo que me parece interesante para compartir, lo voy subiendo acá. Yo reviso siempre los enlaces. Esto es lo de gráficos que vamos a ver más tarde. Este es de programación y este es un libro que está buenísimo, que tiene muchas cosas de estadística y está todo escrito en R, de Faraway, está muy bueno. Si ustedes encuentran que algunos de estos enlaces se rompió, se cortó, cambió, me avisan, porque al menos esto puede cambiar de un día para el otro. Y si alguno tiene o encuentra alguna página nueva interesante, también me lo manda y lo vamos agregando. Bien, bueno, entonces estábamos acá con los primeros pasos. Bueno, todos esto lo pudieron hacer, nadie tuvo ningún problema, nadie se le... Los que entraron nuevos, bueno, les pido disculpas porque no sabía esto de que solamente podíamos entrar con la cuenta de Gmail, es nuevo. Y lo que estuvimos viendo son los comandos de la primer script que hay, que es de R. Yo lo que les voy a invitar ahora es que sigamos con lo que viene y después si tienen cualquier duda lo vemos. Bueno, entonces, habíamos dicho que la presentación la íbamos a ir viendo como guía, más o menos para ir siguiendo. Bueno, entonces hicimos esto de los primeros pasos. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar directamente con la lectura de datos externos, que suele ser un cuello de botella importante. Entonces fíjense, ¿no? Vamos a trabajar con esta base de datos, que es una base de datos de un investigador de INTA, que lo que hizo fue probar metionina y caróteno, o sea, dos cosas, sobre el alimento y lo que medía era el crecimiento de pollos. Entonces, generalmente, lo que se hace cuando se trabaja es guardar los datos de esta forma, donde yo estoy poniendo uno de los factores, otro de los factores, los niveles, y lo hablo. Esta tabla es muy bonita para visualizar los datos así, pero esto no lo puedo leer. No lo puedo leer ni en R, ni en SQL, ni en Python, ni en ningún lenguaje. Los datos tienen que estar lo que se llaman estructurados. Yo siempre tengo que tener una columna para cada variable y una fila para cada registro. Esa es la lógica en la que entienden todo. Si bien esto puede ser obvio y redundante, yo les puedo asegurar que no lo es y que la mayor parte de las veces los datos vienen de otra forma. Entonces, lo que vamos a ver es cómo modificarlos y cómo entrarlos, ¿sí? Hay muchas bases de datos públicas que son interesantes, que uno puede trabajar y que, bueno, vienen así, con este formato. Bueno, entonces acá esto lo vamos a ver cómo lo hacemos.
Bueno, entonces para esto tienen que abrir este que se llama ejemplo metionina. Bien. Entonces, lo que podemos hacer para no hacernos lío es borrar todo lo anterior. Acuérdense que si yo lo quiero borrar todo, le doy de acá, y si quiero borrar solamente algunos elementos, los marco de acá, los que quiero borrar, y los borro, ¿no? Listo. Pero yo los quiero borrar todos. Y otra de las cosas que supongo que lo saben, pero a veces no está tan claro, que todas las modificaciones que haga yo de los archivos externos y eso, no se modifican en la base original, ¿no? Se modifican en la que yo tengo. Bueno, entonces, lectura de datos. Una de las cosas que yo puedo hacer es hacer comentarios en mis scripts. Los comentarios siempre están buenos. Primero yo puedo poner qué es lo que voy a hacer con los comandos que vienen después. Y también si ustedes comparten con otros, está bueno ponerle las fechas, quién lo hizo, porque a veces uno se olvida. Para el comentario, yo si es una sola fila, puedo usar esto, que es el hashtag. Si yo después le pongo esto, ven que hay 4 rayitas, 4 índoles, me va a aparecer acá esto. Entonces, hasta que no aparezca otro comentario, lo que yo puedo hacer con esto es como ir resumiéndolo. Si tengo un script muy largo, entonces ven, puedo tener una visión más, si los quiero ver todos juntos. Bueno, es un pequeño truco. Y acá al costadito, si ven acá a la derecha, donde dice que me muestre los documentos, entonces me va mostrando y yo puedo ir como navegando en mis cosas si uso este sistema de rayitas, ven que expande. Bien, bueno, esa es una manera ordenada de armar un script, que como ven, esto yo lo puse, pero no le puse títulos. Bien, bueno, entonces, ¿cómo podemos leer datos? Hay muchísimas librerías para leer datos dependiendo del tipo de datos. No existe base de datos que no se puedan leer en R. Siempre hay una librería para hacerlo. Aún los datos más complicados tienen una manera de leerse, simplemente hay que googlear y buscarlo. Pero si nosotros tenemos los datos en Excel, la librería que vamos a usar es esta, ¿no? Que se llama ReadXL. Y la lógica es que yo genere un objeto con un nombre de fantasía, el que yo quiera, datos. Acuérdense que los objetos no pueden empezar ni con simbolitos ni nada porque no los lee. Usar la función que se llama readExcel y ponerle el nombre del archivo que yo quiero leer. Este metionina, acuérdense que lo tenemos en la carpeta donde están todos los scripts, en la cual nosotros habíamos armado el directorio de trabajo. Si no estuviera en esa carpeta, entonces yo le tengo que poner el path, ¿no? Tengo que decirle C barra y la carpeta donde esté el script. Entonces, si yo esto lo corro, ven, me dice, no encuentro la función. ¿Por qué les parece que me dice que no encuentro la función? ¿Qué me olvidé de hacer? ¿No se cargó la librería, puede ser? Claro, porque no la cargué. O sea, porque se las conté, pero no la corrí. Entonces ahora la corrí. Esto ven que me dice que es un warning. Los warnings son esos, son alertas, fíjate. ¿Qué pasa? Fíjense, acá me dice que esta versión que yo estoy usando es distinta a la última versión con la que se usó el paquete. Yo bajé la última versión, pero en la última versión a veces los paquetes no se actualizan tan rápido como las versiones. Entonces, ¿qué me pasó? Yo estaba haciendo un trabajo que hago para un instituto en Mendoza y cuando bajo la versión había paquetes que no funcionaban. Entonces volví a la versión anterior. En la medida que ustedes vayan trabajando y carguen una versión nueva de R, no borren las anteriores, porque no siempre está actuado. Uno puede trabajar con varias versiones. Le muestro cómo. Si van acá donde dice herramientas y ven que acá hay versión global, entonces acá hay toda una serie de posibilidades de configurar R y una de las cosas es la versión.
Entonces yo la puedo cambiar. Fíjense que yo tengo versiones más nuevas, pero por ahora me quedé con esta porque lo que estoy trabajando con esta gente corre bien con esta versión. Le doy OK. Me dice, si yo la cambiara realmente, tengo que reiniciar R, pero yo no la cambié, ¿no? Entonces fíjense que acá, con esto, yo puedo trabajar. O sea, que no borren las versiones viejas. Después de un tiempo, sí todas funcionan bien, pero cuando recién sale una versión nueva, no. Bueno, y ya que estamos acá, fíjense, sí, Estefanía. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, buen día. Yo entré tarde recién. Sí. Lo que quería sacarme la duda, porque ayer estuve viendo los videos también, para ingresar, ¿se ingresa directamente desde RStudio? Sí, sí, entras directamente desde RStudio. Listo, gracias. Bueno, y acá fíjense que también, cuando yo les decía que todo acá es customizable, configurable, acá donde está la apariencia, uno puede cambiar la tipografía, puede cambiar el fondo. Hay gente que le gusta trabajar con fondo negro. Bueno, todas estas cosas, si ustedes se ponen a investigarlas, pueden cambiar de acá. Ok. Bueno, entonces, eso era por el warning. Corro a la librería y leo los datos. Entonces, me aparece acá un objeto que es datos. Si yo le doy doble clic, entonces me aparece acá el archivo que yo leí. Acá arriba tiene una serie de cosas que yo los puedo ordenar para visualizarlos. Acá me dice que no me está mostrando todos los datos, ¿no? A veces si tengo una base de datos muy grande no los muestra todos. Esto es un visualizador, nada más. Si yo acá esto lo expando también, ¿no? Entonces, fíjense, acá tenemos que verificar que metionina y caroteno eran factores. Entonces está bien que los tome como carácter, porque los niveles eran bajo, alto. Y peso es un número. O sea que si yo voy a hacer análisis, está todo bien. Una de las cosas que tiene RStudio es que tiene algunas ayudas para trabajar. Por ejemplo, si yo quiero importar los datos, fíjense que acá, donde dice importar datos, me aparece se expande un menú y hay distintas opciones. Esto, el que dice base y R, sirve para leer lo que llaman archivos planos, los que son TXT, los que son CSV. Y acá está el que vamos a usar ahora, que es el que lee datos en Excel. Entonces yo los puedo leer de acá y entonces esto, yo puedo buscar dónde está el metionina y aparece. Una de las cosas que tiene este menú de piola es que imagínense que yo estoy leyendo unos datos Excel, pero que las primeras dos filas las usaron para poner un nombre o cosas que a mí no me interesa leer. Entonces desde acá le puedo decir, no, mira, las primeras dos renglones no me los leas. Miren, si yo lo hago ahora, por ejemplo, le digo que salte el 1, que me lea un solo renglón, perdón. Acá le puedo decir con skip que me salte 1. O sea, puedo ir configurando qué es lo que quiero leer de ese Excel. ¿Por qué? Cuando yo trabajo con datos externos, lo mejor es hacer todas las modificaciones desde R, no meterse en el Excel a cambiarlos, porque eso es un lío. Entonces, abrirlos desde acá me deja configurar todo esto manualmente. Si la página tuviese, si el libro Excel tuviera muchas hojas, fíjense que acá me aparecerían distintas hojas. Acá como es una solo, no. Acá donde dice páginas está. Y lo que hace acá es mostrarme el comando, que es el que yo tenía escrito. Acá le pongo el nombre. Si yo quiero esto le puedo llamar datos, como le ponía en el otro. Entonces me arma directamente esto. Yo puedo copiar este comando, guardarlo en el script, entonces directamente ya después lo uso. Otra de las cosas que yo puedo hacer, no sé, cabrón, me cambió todo. No hay datos en la tabla. Pero porque yo que hice, le dejé 0 acá esto, perdón. Bueno, entonces por ejemplo, desde acá yo también puedo verificar si los datos los leyó bien. Imagínense que yo acá vengo tipeando, me equivoqué o en una celda puse una letra. En vez de 400 hay una A. Entonces, ¿qué va a hacer? Automáticamente va a tomar todo como carácter.
Entonces acá, fíjense que yo le puedo decir, puedo cambiar esa columna. Si es, le puedo decir lo que es. Por ejemplo, le puedo decir que es una fecha. Entonces lo va a convertir en fecha. ¿Ven? Lo convierte en fecha. O le puedo decir directamente que esa columna no la tenga en cuenta. Y entonces la borro. Ven que aparece skip. Y todo esto me lo va poniendo acá en la función como argumentos. Esa es la ventaja que tiene de hacer esto. Bueno, yo esto lo voy a cancelar. Entonces, lo que hace, leyéndolas de acá, es que si yo no tengo un Excel bien armadito, puedo desde ese lugar decirle cómo hacerlo. Nuevamente, si yo voy acá y tomo F1, me aparece la función. Esto yo se los muestro porque les cuento un poco cuáles son los errores más comunes al leer las bases de datos. Bueno, ven, fíjense que acá están los argumentos. Ven lo que yo les decía, que hay muchos argumentos que están asignados por default. Por ejemplo, fíjense, el skip por default es 0. Skip es que salté renglones. Bueno, no me salté de ninguno. Si yo esto lo cambio, me va apareciendo. ¿Sí? Sí, Florencia. Hola, buen día. Buen día. Hago una consulta media básica, creo. No, todo. ¿Los argumentos son parte de una función? Claro, las funciones, cada función tiene distintos argumentos. Okay. Donde algunos, ves los que dicen null, vos los tenés que completar. Ajá. Y entonces tienen distintos. Hay algunos que son obligatorios y otros no. Acá abajo, cuando vos abrís la función, en la ayuda, te dice qué es cada una de las cosas. Y al final siempre hay ejemplitos para que vos, a veces, porque esto no siempre es muy claro cuando uno va a buscar la definición de qué hace cada argumento, pero a veces se aclara cuando uno corre los ejemplos y se pone a jugar y los cambia y ahí se da cuenta. A ver, en esta que es leer datos es como bastante obvio, pero a veces hay otras funciones, van a ver después cuando empiecen a usar funciones de modelos mixtos o de modelos generalizados o eso, que entender qué hace cada argumento no es algo tan obvio. Claro, Bueno. y además para saber si es obligatorio, porque por ahí no te toma la función porque un argumento no lo pusiste o lo pusiste mal. Claro, si vos no lo pusiste te dice, me falta que pongas tal valor. O si no sí, te está dice. bueno. Eso lo que hace RStudio, que te, como que te autocompleta o te ayuda con eso. No te autocompleta, te aparece acá abajo en la salida que te dice error. Cuando dice warning es porque, bueno, te está avisando de algo, ¿no? Por ejemplo, a veces hay funciones que cambian algún argumento y te dicen, mira que este argumento es viejo, ahora lo llamamos de otra manera y te pone warning. Pero si no te da error y te dice nada, por ejemplo, si yo quisiera hacer esto y me olvido acá de poner el nombre, El archivo. acá sí lo corro, ves, me dice error. El argumento path, que es decime dónde están los datos, no está y no tiene valor por default. Ese es cuando te olvidas un argumento que es obligatorio, te hace eso. Ah, genial. Gracias. Bueno, pero ustedes consulten, ¿eh? No hay preguntas obvias o no obvias. Bueno, entonces, acá están. Una de las cosas que yo hago y que algunos otros hacen es escribir en el script los nombres de las variables. Todo lo que está así, esto es un comentario, ven que tiene el hashtag, lo que está en verdecito. ¿Por qué? R es sensible a mayúsculas y minúsculas. Entonces, si yo escribo mal el nombre de la variable, a veces no me da y el error que me tira es confuso. Una manera de saber cuáles son los nombres, más allá de que yo los haya escrito, a veces R los lee distinto, ¿no? Por ejemplo, si tiene un guión bajo y no lo entiende, le pone un punto. Entonces es con esta función que es names. Con esta función names lo que hace es decirme cómo él entiende los nombres de las variables. Entonces, para mí es más fácil tenerlas acá y cuando yo quiero invocarlas hago un corte y pega. Pero eso no es obligatorio. Es como una práctica para ahorrarnos problemas. Bueno, si bien vimos la estructura acá de los datos, si tengo muchas variables, a veces no es fácil. Está esta función que es str, que lo que me muestra es la estructura. Entonces fíjense, acá abajo me muestra, ¿no? Que tengo
objeto de este tipo, table, que tiene 36 valores, 3 columnas, y estos son los nombres de las columnas, son caracteres, y me muestra los primeros niveles. Otra forma rápida de mirar mis datos es usando esta función que es summary. Entonces le digo el summary de los datos. Me va a hacer un resumen de todos los objetos. Estos que son caracteres simplemente me dice cuántos tienen y qué son caracteres. Y en cambio, cuando la variable es numérica, lo que me va a dar son las estadísticas descriptivas, lo que se llaman los estadísticos de Tukey, que son los que se usan para hacer un boxplot. Entonces me pone el mínimo, el máximo, los cuantiles, la media y la mediana. ¿Esto para qué me sirve? También me sirve para ver si está leyendo mis datos como número. En los casos que son datos observacionales, o ustedes trabajan con datos de web, o datos, qué sé yo, que bajan de imágenes satelitales, que son muchos datos, esto sirve para ver si la variable está en el rango de datos que aparece, ¿no? Si no me parece un dato raro. Por ejemplo, si yo me equivoqué y acá en el peso mínimo hubiese puesto, no sé, un valor negativo, entonces acá ya salta el error. El buscar datos fuera de tipo, o buscar datos lo que llaman outliers, es algo que yo siempre tengo que hacer antes de ponerme a analizar. Y este es el primer paso, ¿no? Buscar acá si los datos tienen eso. Bien, ¿todo bien hasta acá? ¿Todos van siguiendo las cosas que hacemos? No tengan problemas si alguien se quedó. Los que entraron tarde, ¿pudieron bajar todos R? ¿Todos lo tienen? Yo lo pude bajar, pero no entiendo cómo entrar, porque no sé cómo poner los datos y la planilla de Excel. Me quedé ahí. Bueno, mirá, le vamos a contar rapidito. Vos lo que tenés que hacer es bajarte la carpeta que tenés, ¿sí? En tu máquina. La carpeta del curso que Sí. está, ¿pudiste entrar? Bueno, entonces, Sí, por sí. ejemplo, yo la bajé acá y se llama clase 1. ¿Pudiste abrir RStudio? Sí. ¿Querés compartir? Y te vamos guiando y tus compañeros también te ayudan. Dale. Yo dejo de presentar. Y le vamos a dar unos minutos a Estefanía por haberla dejado afuera. A Estefanía y a los demás, ¿no? Porque seguramente hay alguien también que le va a venir bien. Para compartir Mira, te tiene que aparecer abajo, es un cuadradito con una flechita para arriba. ¿Te aparece? ahí se ve. Ahí está entrando. Ese es el RStudio. Ese lo abrí. Bueno, y vos Está bien. te bajaste en alguna carpeta tus cosas, todo el Sí. archivo. Bueno, entonces andate de arriba donde dice File. No, quédate en RStudio. Ahí. Sí, ahí. Y fíjate el segundo comando que dice Nuevo proyecto. Entonces, acá te da la opción de armar un proyecto. Si vos no armaste ninguna carpeta, pero vos ya lo tenés. Entonces, busca la segunda que dice eso. Ahí está. Y ahora ahí, donde dice Browse, busca la carpeta que bajaste. Y ahí dale Open. Y le vas a crear proyecto. Eso. Bien. Y a ver, María Eugenia quiere decir algo. Sí, perdón, a mí cuando hago eso me tira varios mensajes como de advertencia. En un momento me decía que el nombre del archivo era muy largo, lo modifiqué, el nombre de la carpeta, perdón. Sí. Y ahora me dice que el sistema como que no puede encontrar el camino especificado. No sé si estoy haciendo algo mal. ¿Pero y vos le pusiste alguna ñ, algún acento o alguna cosa? Antes tenía y cambié todo para que no pase eso. Otra de las errores que suele pasar es si uno las pone en el escritorio.
¿Está en el No, escritorio? documentos. No, en mis documentos. Pero ponela desde el disco C, porque el tema es así, si vos Windows los ves en español, en realidad no está en español. Estefanía, esa no es la carpeta, vos lo que tenés que bajarte es la carpeta la carpeta que está en el set. Esa. Esta bajé. Sí. Esta carpeta descargué todo. ¿Y a esa la llamaste R? Sí. Pero porque cuando vos la abrís no te aparece eso. Andate de RStudio. Mira. ¿Ves que vos ahí te aparece eso? Ah, pues está guardada en el escritorio, puede ser que sea por eso. Ah. No, porque esa que dice R es el soft. ¿Este? Claro, vos lo que tenés que hacer es buscar la carpeta tuya, esa que bajaste del set, guardala en una carpeta en el disco C. Dejo de compartir. Dale, sí. Y volvés a hacer todo lo mismo que hiciste ahora. A esa carpeta ponele clase 1, Bueno, ¿sí? listo. Entonces la buscas y armás proyectos. Entonces ahí abajo te va a aparecer, ahora yo te comparto la mía, te va a aparecer acá donde dice Files, todos los ejercicios de hoy. Bueno, hacelo, fíjate y lo vemos en un ratito si no pudiste. Bueno, seguimos entonces la presentación, es lo que estuvimos haciendo, cómo leer los datos. Y otra de las cosas que yo puedo hacer también es los datos que yo los leí, que a veces lo que hago es agregarle variables o eso, los puedo exportar. Entonces las funciones que hay son estas, ¿no? Si yo los exporto, todo el mundo sabe, CSV son datos separados por coma. Es un objeto, lo que llaman texto plano, donde si ustedes tienen una planilla en Excel, por ejemplo, y colorearon cosas, o pusieron negritas, o hicieron cosas de diseño, si lo guardan como CSV, todo eso lo borra. Y está buenísimo porque a veces esas cosas generan conflictos al manera de leerlo. Y muchos de los soft de manejo de datos, como SQL, Python, todo eso, leen CSV. O sea que este es como un formato casi universal. Este TXT también está bueno, es un formato un poco más viejo, también existía el PRN. Y este. Bueno, los invito a ustedes que si quieren, poniéndole el signo de pregunta, investiguen cómo son estas funciones y qué argumentos tienen. Después igual las vamos a usar, ¿no? Por ejemplo, datos que armamos ahora, si yo lo quiero exportar, escribo así, write CSV datos. Este es el nombre del objeto y esto es cómo me lo va a guardar en mi máquina. Acá le puedo poner otro nombre, ¿no? Le puedo poner datos día 1, lo que sea. Bien. Bueno, esto es lo de ayuda, estuvimos viendo el help, pero hay montones de maneras de pedir ayuda, ¿no? Por ejemplo, puedo escribir help y el nombre. Por ejemplo, si quiero usar la función esta cualquiera, lo pongo. También puedo escribir por palabras claves, pero a veces esta ayuda, sí, cuando no son funciones específicas, es mucho más fácil encontrarla en Google que en R. Bueno, esto lo vimos y después estos los vamos a abrir. Son distintos sitios donde ustedes tienen desarrollos de temas y tienen ayudas, ¿no? El Stack Overflow se usa muchísimo, ahí hay muchas consultas y suelen contestar rápido. Lo que sí, cuando ustedes hacen una consulta tiene que ser clara, ¿no? Fíjense que les dice que ustedes tienen que poner una muestra de los datos, contar bien cuál es su problemática. Yeah. Por lo general yo lo uso porque siempre a otro le pasó lo que a uno le pasa. La cosa más insólita, uno escribe el problema o hace corte y pegue del error que le da y a alguien ya le pasó y a alguien ya le contestó. Y después, si ustedes quieren recibir, hay un blog donde ustedes se pueden suscribir y les van mandando notificaciones de las cosas nuevas, las novedades, las consultas. Y ahí ustedes lo pueden configurar, si quieren recibir cada vez que alguien escribe en el blog o un resumen semanal. Esto está bueno, yo lo recibo y cada tanto los leo. A veces los leo más, a veces menos. Bien, bueno, después también hay toda una parte de ayuda en la página que les mostré antes,
esto lo pueden buscar. Y acá yo lo que hice es un resumen que, aparte de los objetos que vimos recién, que eran los vectores, también yo lo que puedo tener son otro tipo de objetos que los vamos a ir trabajando en el curso, no hace falta verlos todos. Mis datos pueden ser matrices, ¿no? Yo lo que puedo hacer es programar en R desde cero. Yo puedo hacer una nova sin usar funciones. Puedo yo programar mi función usando matrices. Entonces, hay una manera y hay toda una álgebra de matrices, y hay manualcitos de álgebra de matrices que ustedes pueden hacer trabajo. Bueno, un array en realidad es una matriz en más de 2 dimensiones, ¿no? Yo puedo tener datos en más de 2 dimensiones. Otro objeto muy común son los TS, que son los de series de tiempo. Si ustedes trabajan o alguien quiere trabajar, los datos los tienen que convertir como objeto. Hay áreas específicas que tienen objetos. Por ejemplo, si yo quiero trabajar en datos espaciales, tengo que armar un objeto espacial. Dentro del paquete les dice o está especificado cómo es, ¿no? O sea, el data frame es universal, pero si yo quiero, por ejemplo, que mis análisis entiendan que las coordenadas son los valores de localización de latitud y longitud, se lo tengo que decir. Y en cada paquete, después cuando ustedes entran a las áreas específicas, tienen objetos distintos. Y la lista es una forma particular de objetos que en realidad es como un conjunto. Las listas salen por default como resultados de un análisis. Si yo, por ejemplo, hago una nova, van a ver y lo guardo ese resultado, eso va a ser una lista. Después vamos a ver cómo obtener dentro de las listas y sacar cosas. Bueno, y hay muchos más, pero estos son los más comunes. Bueno, esto de los paquetes más o menos lo hablamos, que tiene que ver con que un paquete es un conjunto de funciones y están agrupados por temáticas específicas. Cuando ustedes recién lo instalan, hay muchos paquetes que están por default y hay muchos que no, que uno los tiene que ir cargando, los tiene que ir instalando. Bueno, y acá, aparte de los que yo les mostré, que están en la bibliografía, acá hay unos más, donde podemos aprender. Por ejemplo, DataCamp es un lugar donde se pueden aprender y hay muchos tutoriales. Por lo general, los básicos son gratis. Después ya cuando avanzan un poco uno tiene que pagar. En Coursera también hay un montón de cursos. Así que bueno, eso los pueden aprovechar. Y yo les puse acá algunos otros que yo fui encontrando. Bueno, ¿quieren que hagamos unos minutos? Lo que nos queda ahora es trabajar con la parte de gráficos. Si quieren, podemos hacer unos 10 minutos para que vayan a tomar mate, a preparar mate. Y yo tengo 11 y 18 y media nos encontramos, ¿les parece? Bueno, perfecto. Bien. Bueno, yo acá tengo la grabación, la voy a detener.